El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un espacio para hablar de bienestar y salud. Hoy hablaremos de EPOC, cómo identificarla y también cómo vivir con este. También nos acompaña el médico general Mauricio Aguilar. Bienvenido a este espacio y bueno, un saludito para todos los andinos. Hola, buenas tardes a todos los habitantes de Andes. Bueno, aquí estamos para trabajar el tema. Bueno, contémosle a los andinos entonces, ¿qué es el EPOC? Bueno, EPOC es una sigla que traduce enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué significa estas siglas? Es una enfermedad que se produce a lo largo del tiempo de personas que están expuestos ya sea al humo del tabaco o al humo de las, llamamos nosotros las biomasas, que quiere decir el consumo por leña, humo de tema de carbón, y que nos hayamos expuesto por un largo periodo de tiempo, ya sea años, principalmente se produce. ¿La contaminación también hace parte? Claro que sí, contaminación, y es lo que hablábamos de tema del humo, la quema de basura, expuesto a largos periodos. Eso produce que se haga una afectación o exista una afectación en el pulmón. Se produce principalmente en el alveolo, que es la célula del pulmón, teniendo como resultado que existan unos espacios dentro del pulmón que no es normal que se produzcan, y que ese espacio lleve a que la captación del oxígeno por parte del pulmón no se dé adecuadamente. Adicionalmente, el bronquio, que funciona como si fuera una manguerita, ese se obstruye. La luz normalmente debe estar bastante permeable, pero con el EPOC se reduce el bronquio y adicionalmente se llena de bastante moco. Esto lleva como consecuencia que la persona no pueda respirar bien. Bueno, también los andinos deben tener en cuenta que esta enfermedad, por ser crónica, puede ser curable o cómo se puede tratar. ¿Qué significaría ahí entonces la palabra crónica? Bueno, Cristina, eso es una pregunta muy importante, porque cuando hablamos de crónico ya todos pensamos que se nos acabó la vida y ya hasta ahí llegamos, que es terminal y hasta ahí llegó todo. No, cuando hacemos referencia a crónico, ¿qué decimos los médicos en la consulta cuando nos hacemos referencia a este concepto? Es principalmente a que es una enfermedad que es irreversible, que no va a desaparecer. La enfermedad va a vivir con nosotros por el resto de la vida, pero tiene tratamiento. O sea, la persona vive con la enfermedad, pero con calidad de vida si se hace adecuadamente el tratamiento. Bueno, precisamente hablando de tratamiento, ¿cómo sería este proceso? O sea, las personas deben ir, consultar, identificar que tienen EPOC y qué sucede ahí. Bueno, ¿cómo lo tratan? Hay algo que quiero contarte, Cristina, y es primero, antes de un tratamiento tenemos que identificar a ese paciente, ¿cierto?, que necesita la atención. Esos pacientes, normalmente la persona que tiene EPOC, como lo dije previamente, debe estar expuesta al humo del tabaco o a humo del cigarrillo o a humo de otras biomasas, en este caso ya sea el humo por quema de madera, por quema de carbón, de leña, expuesto más de 10 años, expuesto a esta biopartícula, ¿cierto? Y adicionalmente, ya el paciente que estuvo expuesto a esos químicos, agentes químicos, va a presentar una sintomatología. ¿Cuáles son estos síntomas? Y es el más característico. Hablamos de dificultad respiratoria. Nosotros en la consulta lo llamamos disnea. Es un paciente que, si normalmente caminaba 3 cuadras, se sentía normal, se sentía en buenas condiciones. El que tiene EPOC va a sentir ahogo, fatiga. Él lo expresa de esa manera: doctor, me siento fatigado. Cuando yo caminaba, por ejemplo, al Parque de Andes,
yo llegaba muy bien, ahora llego al parque y llego ahogándome, me siento alcanzada, me siento alcanzado. Ese paciente probablemente si estuvo expuesto al cigarrillo, yo hago esta aclaración porque no son otras enfermedades que también pueden generar la fatiga. En este caso, el que estuvo expuesto debe consultar al médico para ya empezar a hacer diagnóstico. Ya después del diagnóstico, es importante que el médico haga una buena valoración, una radiografía se hace inicialmente para mirar los pulmones adecuadamente, y otro examen, se conoce como espirometría, es el examen, digamos, en el término médico decimos gol estándar. En el término de los andinos podemos decir que es el examen ideal o predilecto para diagnosticar la enfermedad. Bueno, hay algo que es importante explicar y es personas que estuvieron expuestas mucho tiempo, lo manifestaba usted ahora, entonces los abuelos, las personas que trabajaron mucho tiempo con fogones de leña, que estuvieron expuestos tantos años, estos entonces estuvieron enfrentados a padecer EPOC. Sí, claro, como te decía, es el mayor de los riesgos. El riesgo número uno es estar expuesto al humo de esto, lo que ya hemos nombrado. No solamente el paciente fumador se puede ver afectado por esta enfermedad, el familiar del fumador que convive con esa persona también está expuesto a padecer EPOC. O sea, que ahí hablamos entonces de los fumadores pasivos y activos. Correcto, Cristina. Ahí es donde aparece el concepto fumador activo, el que está permanentemente fumando, en contacto con el cigarrillo, y el fumador pasivo no ha probado cigarrillo nunca en su vida, pero convive con un fumador. Entonces ese humo que probablemente hasta no se ve, puede estar distante en otra habitación, también puede perjudicar a la mamá, al papá, al hermano, a cualquiera de los familiares con los que vivan. Bueno, ahora que estamos hablando del humo del cigarrillo y estar expuestos a él, ¿cuál es esa diferencia que puede existir entre el cigarrillo y el cigarrillo electrónico? Que muchas personas dicen, no, es que con este no me va a pasar nada, no me voy a enfermar. Correcto, mira que hay una problemática a nivel mundial por el uso de estos cigarrillos electrónicos. Los jóvenes lo conocen como el vapor o el vapeo, que genera ciertas complicaciones a nivel, principalmente en los jóvenes, y yo te hacía mucho énfasis en eso porque se están presentando enfermedades neuropsicológicas y neuropsiquiátricas en jóvenes por el uso de estos cigarrillos, y que a futuro estos tipos de cigarrillos tienen nicotina, ellos están a base de nicotina, y la nicotina también va a afectar de cierto modo el tracto respiratorio, no solamente los pulmones. Estamos hablando desde que se lo colocan en la boca, faringe, laringe, esófago, todo lo que es el tracto respiratorio alto y bajo, que son los pulmones, entonces se van a ver afectados. Quiero hacerte o dejar un mensaje a los jóvenes. Si creemos que el cigarrillo electrónico no es nocivo, creo que es una mala percepción que se ha dejado como en el ambiente, y es todo lo contrario. El cigarrillo electrónico produce muchas complicaciones en los jóvenes. Pues yo creo que no es el tema que estamos tratando, pero quiero dejar como la aclaración, y es que en los jóvenes produce deterioro cognitivo. ¿Cómo así? Un joven de 14, 15, 16, 17, 18 años, si se expone al cigarrillo electrónico, puede afectar la manera como afecta el aprendizaje, no va a tener una buena relación con el estudio, va a mejorar, no va a tener concentración, afecta además también el sueño. Entonces es muy importante decirle a los jóvenes que no es un juego el cigarrillo electrónico, y a futuro ese joven también puede estar presentando estas enfermedades como el EPOC. Listo, vamos a una pausa para mensajes institucionales, y al regreso seguiremos hablando de esas recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar o para prevenir el EPOC. Perfecto.
Y para mí, el mejor programa que tiene AUPAN Televisión es AUPAN Noticias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol. Un saludo bien especial a todos los televidentes de AUPAN en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia, también a todos los habitantes de este municipio tan bonito de Antioquia, donde se siembra tanto, y la invitación a que se conecten siempre por AUPAN, donde tienen la mejor información, el mejor noticiero. Así que un abrazo e invitadísimos. Yo quiero mucho a UPAN. No sé, será porque la gente es muy querida, los que trabajan allá, y son muy formales conmigo. Y también porque a mí me gusta, desde que lo pusieron, lo tengo. Entonces es muy rico porque le dan a uno algunos programas buenos, unas noticias buenas. Me gusta mucho cuando habla este muchacho Restrepo, entrevistando a la gente. Bueno, hay cositas muy buenas y me gusta. ¿Y qué más que tenemos en el pueblo ese servicio tan bueno? Muy bueno. Si no es en una sillita de ruedas y con esto no puedo. Entonces yo ya lo veo y me gusta mucho. Y en Semana Santa, mire que yo estoy casi hace un año en esta situación. Y en la Semana Santa toda la isla hoy aquí, lo más de rico. Delicioso, a mí me gusta mucho un pan. El EPOC es la cuarta causa de muerte en Colombia. Es importante también entender que es posible que las personas tengan EPOC, esta enfermedad, y que no se den cuenta de ella, doctor. Sí, ¿por qué? Porque a la persona estar expuesta a este tipo de partículas, puede estar trabajando en un lugar que que manipulen leña o manipulen algún tipo de químico que genere las partículas del humo. Esa afectación no es inmediata. La afectación y los síntomas normalmente aparecen a partir de los 40 años. Entonces ahí los síntomas empiezan a aparecer, la sensación de fatiga, de ahogo. Probablemente algunos a los 40 años ni siquiera tengan síntomas, sino a los 50 años. Entonces es ahí donde detectamos el problema por los síntomas que el paciente refiere, y en algunos casos ya el compromiso del pulmón ya es bastante avanzado. Entonces es cuando el paciente va a consultar, el paciente ya se le detecta la enfermedad. Bueno, precisamente cuando los pacientes empiezan a consultar, que usted ahora nos hablaba de cómo era ese tratamiento, qué intervención realizaban, pero también los pacientes en casa podrían hacer alguna actividad, o necesariamente debe ser a través de una terapia específica que reciban una atención. Sí, bueno, entonces, como te decía, hay que hacer un buen diagnóstico. El médico, por eso las personas deben consultar siempre, inmediatamente que tengan este síntoma de dificultad respiratoria, consultar al médico. El médico, a la hora de hacer el diagnóstico, teniendo en cuenta los resultados de la espirometría, que es el estudio que se hace para confirmar la presencia de la enfermedad, se le inicia unos tratamientos, ya sea con unos corticoides vía inhalador, algunos para los síntomas que tenga de manera aguda y otros para los síntomas que tenga, o más bien para evitar que aparezcan los síntomas. Esta enfermedad no se cura del todo. ¿Qué hace el tratamiento? El tratamiento lo que hace es evitar de que la persona tenga complicaciones a partir de la enfermedad. Ya la persona vive toda su vida con el EPOC, pero la ciencia ha avanzado mucho, tenemos muchos avances en cuanto al tratamiento del EPOC, y la persona tiene una calidad de vida. Los síntomas de ahogo, de fatiga disminuyen notoriamente, pero lo importante es que el paciente se adhiera a ese tratamiento de manera adecuada. Eso es lo fundamental, y digo esto porque a veces los pacientes, cuando inician tratamiento, ya cuando se sienten bien, se olvidan del medicamento. Ah, no, ya me siento bien, ya me mejoré, ya por allá no voy más al médico, ya me voy a hacer mis actividades, se me olvidó la enfermedad,
pero la enfermedad va a continuar ahí, ella sí no se va a olvidar del paciente. Entonces es cuando nuevamente quieren venir a retomar el tratamiento y ahí entonces la enfermedad ya ha evolucionado. En estos casos, cuando llega un punto ya de complicación, son pacientes que van a requerir de uso permanente del oxígeno porque no toleran absolutamente estar caminando sin el oxígeno porque se van a ahogar. Ahí el tratamiento no va a hacer nada. Por eso la importancia de hacerse un tratamiento adecuado en el tiempo que el médico se lo sugiera. Y ser muy constantes en el tratamiento. Usted ahora hablaba de la calidad de vida, de esas acciones que las personas cuando tienen EPOC pues tienen que empezar a dejar a un ladito, como por ejemplo hacer mucho esfuerzo físico, pero precisamente el EPOC podría tener unas etapas donde bueno, las personas pueden hacer su actividad física, pueden tener relaciones sexuales, pueden tener un movimiento constante y llegará el momento en que definitivamente deben controlarse y tener como el cuerpo más en reposo. Sí, esa es una pregunta que me hacía un paciente en consulta hace unos años y lo que tú decías, es un paciente, doctor, yo tengo EPOC, ya no puedo tener más relaciones con mi esposa. Obviamente no, él puede continuar una vida normal siempre y cuando tenga su tratamiento adecuado. Si tiene tu tratamiento de medicación como lo expliqué previamente, más ahorita ha avanzado mucho la terapia física con temas de fisioterapia y unos ejercicios que se hacen para mejorar la expansión pulmonar. En casa también de pronto se puede realizar con un globo, esos pacientes también les ayuda mucho, cogen un globito normal y lo insuflan y eso ayuda a mejorar la expansión. Hay algo también muy importante, Cristina, y es la vacunación. Estos pacientes con EPOC deben estar vacunados. Eso ayuda al tratamiento para evitar las posibles complicaciones. Un paciente con toda su vacunación de EPOC de toda su vacunación de COVID, esquema COVID completo, un esquema completo de la influenza, que esa se actualiza de manera anual, es un paciente que puede estar cubierto para posibles infecciones virales que podrían complicar al EPOC. Entonces, sí es muy importante estar vacunado. Nosotros con estos cambios de temperatura ahorita, y más aquí en Andes, está haciendo una temperatura muy fuerte, entonces eso expone al organismo a estar bajo todos los virus que están en el ambiente. No podemos olvidarnos del COVID-19, que es un virus que con la vacunación deja de ser letal como en algún momento fue en la pandemia, entonces necesitamos estar vacunados. Y adicionalmente el paciente puede, retomando lo de la actividad física, él puede hacer sus actividades. Si caminaba, puede seguir caminando, claro está, siempre y cuando tenga su tratamiento. Bueno, cerca de 38 personas mueren diariamente por el EPOC. En el municipio de Andes, ¿cómo se encuentra el tema? Si es de mayor consulta o si tienen un poquitico de conciencia en cuanto al uso, por ejemplo, del cigarrillo, que es como lo más común. Bueno, sí, en Andes hay una población importante con pacientes diagnosticados de EPOC, otros no están diagnosticados, probablemente van por ahí, por el municipio, son fumadores de hace mucho tiempo o conviven con un fumador, o en algunos casos la señora no tenía gas doméstico en casa o viven en la finca, en las veredas, algunas que no hay servicio de gas, cocinó con leña por mucho tiempo. Son pacientes que tienen algún grado de dificultad o algunos no otros. Hay un síntoma que también aparece en estos casos y es la tos. Una tos no mejora y consultó y no mejora la tos. Es un paciente que hay que estudiarlo por EPOC para descartar porque probablemente tenga la enfermedad. Y pacientes familiares también de fumadores de toda la vida, también es muy importante que una vez al año o cada 6 meses consultar para que el médico escuche sus pulmones y pueda valorar también su estado actual, si de pronto hay presencia de alguna dificultad respiratoria que el médico pueda escuchar en un buen examen físico. Bueno, yo creo que aquí también es importante hacer el llamado a los andinos, que no es lo mismo una simple gripa, como usted decía, una tos,
el moco, sino que es también que tengan en cuenta no automedicarse ni que cuando empiecen a presentar síntomas y ya tengan como este registro de lo que hablamos de exposiciones al humo, de exposiciones o consumo de cigarrillo, entonces que también se cuiden en el tema de consumir pues los medicamentos sin autorización previa. Hay algo muy importante de esta enfermedad y de todas las enfermedades, Cristina, y es la prevención. Si nosotros prevenimos, estamos con la tranquilidad de que la enfermedad no va a aparecer, hablando del EPOC, porque es principalmente la exposición. No sé si ustedes recuerdan algunos años anteriores, en los sitios cerrados como bares, restaurantes, se permitía fumar y todo el mundo fumaba y era normal. Y los estudios demostraron de que se afecta igual la persona que fuma o no fuma. Entonces, por eso yo enfatizo mucho en los pacientes de que en la prevención está el cuidado del ser humano. Si nosotros prevenimos, evitamos llegar a este punto de estar sin oxígeno, de ahogarnos, de perder la calidad de vida. Entonces, lo principal, dejar de fumar. Dejar de fumar es la principal invitación que yo los hago a los andinos, a los que fumen, a las personas que cocinan con leña o que están expuestos por el trabajo. Hay un tipo de mascarilla especial que se puede utilizar, es la mascarilla N95, esa la consiguen en la farmacia, se puso muy de moda en la pandemia. La usamos muchos. Si por obligación nos toca estar expuestos al humo por el trabajo, definitivamente el cigarrillo no se recomienda por nada del mundo. El cigarrillo hay que dejarlo, hay que dejar de consumirlo, porque obviamente no afecta solamente a la persona que lo consume, sino a los que están alrededor de él. Y podría ser un hijo de nosotros, podría ser la mamá, podría ser el papá, y no queremos exponer a nuestros padres o a nuestra familia a este tipo de enfermedades. Exacto, y todos estamos expuestos, seamos o no fumadores activos o pasivos, ¿cierto? Así es. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales que en consultas le brindan a los pacientes que tienen EPOC? Ya hablamos un poquitico del ejercicio, pero también vincularlo con el tema de la sana alimentación, el sueño. Claro que sí, claro que sí. Hay unas enfermedades que van de la mano asociado al EPOC, y una de estas es los pacientes, o que pueden complicar el EPOC. Los pacientes con obesidad pueden tener más complicaciones si además del EPOC tienen la obesidad. Entonces la importancia también es cuidarnos con la alimentación. Hay una costumbre de pronto que se tiene en la región de los Andes y en Antioquia, es que nos alimentamos con muchos carbohidratos. Muchos carbohidratos. Tenemos el sancocho con la papa, la yuca, la arepa, el arroz. Entonces, la invitación de pronto no es a perder esas costumbres, pero sino a medirnos a la hora de alimentarnos, a medir, porque aparte de la obesidad también pueden aparecer otras enfermedades que compliquen, como la diabetes, la hipertensión arterial, y todas estas enfermedades van siempre ligadas de la forma de cómo nos alimentamos. Si nos alimentamos bien, tenemos buena actividad física, adicionalmente si tenemos un buen hábito del sueño, porque también una muy buena hidratación. Si tú te hidratas permanentemente, vas a evitar la saciedad, entre una de las cosas de beneficios de tomar agua, porque también se tiene costumbre de tengo sed, voy a tomar gaseosa, tengo sed, voy a tomar claro. Entonces, lo ideal para la sed, el agua. Esa es la recomendación principal. Vamos a alimentarnos adecuadamente, vamos a dormir las horas necesarias. Una persona de 50, 60 para abajo, lo normal es que duerma 8 horas al día para poder reponer lo que necesita el organismo. Ya a medida que uno va avanzando en edad, ya las horas son menores, porque ya el cuerpo, con 5 o 6 horas que duerma un adulto mayor de 60 años, va a estar bien, va a recuperar el sueño. Entonces, enfatizo mucho en la prevención. Buena alimentación, buena actividad física, nada de cigarrillo, nada de licor, y de esta manera evitamos que estas enfermedades crónicas aparezcan en nuestro organismo. En un momento continuamos con las recomendaciones y consejos del médico. Vamos a una pausa para mensajes institucionales.
Mi nombre es Ovidio Bustamante, soy artesano artista del municipio de Andes. Yo hace 25, 27 años que empecé esta labor. El amor por las chivas viene también la admiración por el herraje, el montaje que le hacen a estas estructuras tan bonitas, tan hermosas y además que son patrimonio de nuestro pueblo para la nación. Mi felicidad, verdad, es acá. Yo no quisiera muchas veces salir. El arte y Aupán son para todos. Aupán es un sistema de comunicaciones del cual los andinos debemos sentirnos orgullosos. Yo he dicho que Aupán es la ventana por la que Andes se asoma al mundo. Aupán nos ha permitido vernos y mostrarnos ante el mundo, que nos identifiquen como andinos. Es la posibilidad de mostrar los personajes, la historia, el paisaje, la empresa, las instituciones. Es una ventana para ver el mundo y que el mundo nos vea a nosotros. Aupán es un orgullo para los andinos. Doctor, regresamos y le cuento a usted y a los televidentes que 6.619 muertes por EPOC se presentan anualmente y son atribuidas principalmente al tabaco. Ya hablamos que es una prevención para que los adultos eviten este consumo, pero también es importante hacerles llamado de atención a los jóvenes, quienes en este momento también están como en ese mundo de investigar y de ser curiosos también con este tema para evitarlo. Bueno, hay algo muy importante, Cristina, y es enfatizar en los jóvenes. Los jóvenes a veces toman conductas de repetir lo que hace el adulto o creerse el más importante del colegio o del barrio porque fuma o porque carga un cigarrillo electrónico. Entonces yo quiero darle esta recomendación a los jóvenes y es que este tipo de conductas lo único que afecta es la salud de él mismo o de ella misma, en el caso de las jóvenes. Y adicionalmente, abrirle al mundo a otras sustancias o drogas recreativas como la marihuana, en su defecto a otro tipo de drogas ya que generan más adicción y por ende el llevar al joven a perder su calidad de vida y perder sus amigos, la casa, y ahí viene la indigencia. Entonces es un camino que aparentemente decimos tener el control, pero tarde o temprano se pierde la voluntad porque este tipo de sustancias químicas se vuelven para el cerebro algo importante que no puede faltar, entonces el mismo cuerpo lo pide, ya sea el cigarrillo o alguna de estas drogas. Y este tipo de sustancias afectan a largo plazo la salud, a corto y largo plazo la salud del joven. Entonces, la invitación es decirles que hay otras maneras de sentirse importante, desde la actividad física, el fútbol, el ciclismo, el patinaje, todo este tipo de deportes que nos ayuda a mantener un estado de salud adecuado. La opción no es el cigarrillo, la opción no es ningún tipo de estas drogas, teniendo en cuenta de que no aportan absolutamente nada al organismo. Bueno, y para las personas que ya tienen el EPOC avanzado y que con inhalaciones o con terapias ha sido un poquitico complejo recuperar su calidad de vida y que ahora necesiten oxígeno, ¿cómo pueden tener también este servicio? Claro que sí, el oxígeno portátil, el oxígeno en casa es suministrado por la EPS y la EPS por medio del hospital. De primera mano el paciente debe ir a la consulta con el médico general y el médico, teniendo en cuenta si ya tiene el paciente la orden
de su oxígeno, puede darle su medicación. En algunos casos de pacientes, o pongámonos en la situación del paciente que no ha sido diagnosticado y que necesita el oxígeno o que viene del lugar de residencia de otro lado, debe acercarse a consulta al hospital y la EPS suministra a todos estos pacientes siempre y cuando ya tengan el diagnóstico de POC instaurado. ¿Y en casa también hacen ese seguimiento y ese control? Claro que sí. Pacientes con limitación física, el hospital tiene atención domiciliaria dentro del perímetro urbano. Pacientes que ya vivan por fuera, ya sea en veredas o en otros corregimientos, lo ideal es poder trasladarlos al hospital por el tema de limitaciones que tenemos tanto de personal como de transporte. Si el familiar lo puede trasladar hacia el hospital sería muy ideal para poder hacer una valoración adecuada. Y en el casco urbano, como te decía, estos pacientes sí pueden ser valorados en casa. Doctor, y ya hablamos de esas recomendaciones que debemos tener jóvenes y adultos, pero también qué sucede con los niños que están expuestos constantemente al humo del cigarrillo. Claro que sí, Cristina. Mira, hay unas complicaciones que pueden generarse en los niños y es principalmente si en casa o cerca de mi casa tenemos un niño con enfermedad del asma. Estos niños no pueden estar expuestos a estas enfermedades, a este humo, tanto del cigarrillo o de leña, porque va a generar complicaciones. Y a largo plazo también podemos en los niños generar algo que llamamos bronquitis, tipo de bronquitis aguda o bronquitis crónica, dependiendo del daño de que se produzca en el bronquio. Entonces, claro que afecta, claro que a los niños, o si tiene un proceso gripal, puede complicar los síntomas o exacerbar los síntomas si está expuesto tanto al humo del cigarrillo o al humo de la biomasa, ya sea la leña, humo de leña o contaminación. Y quiero agregarte que las embarazadas también, embarazadas que se expongan al humo del cigarrillo pueden generar complicaciones en el feto, ya sea síndrome de abstinencia, un niño que no come, no mejora de peso. Entonces, mire lo peligroso que puede ser o lo que puede causar el humo del cigarrillo tanto en niños como en embarazadas, en jóvenes, adultos, una serie de complicaciones que en algunos casos pueden ser irreversibles. Entonces, la invitación es a eso, a evitar el cigarrillo lo más que podamos. Puede que en el tiempo anterior el cigarrillo se veía como algo normal, algo habitual. Hoy en día los estudios confirman que es una sustancia nociva, dañina, en algunos casos cancerígeno y que puede despertar todo tipo de cáncer como bucal, de esófago, de estómago y de los mismos pulmones. Entonces, lo importante es eso, evitar el consumo del cigarrillo. Bueno, entonces, gracias doctor por estas recomendaciones. Es importante que tanto niños, jóvenes y adultos, la familia en general tenga en cuenta estas recomendaciones precisamente para evitar empezar a desencadenar problemas como por ejemplo el EPOC. Muchas gracias doctor por acompañarnos. Con todo el gusto. Recordar que el paciente fumador no es un paciente enfermo, puede consultar, el cigarrillo se puede dejar, hay una opción terapéutica desde la consulta del hospital, lo podemos hacer. Y es solo voluntad para querer a nuestra familia y querernos a nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por sintonizarnos y los esperamos en una próxima emisión de Signos Vitales.